estar delante de ti es algo que tal vez ni comprendemos ni entendemos y decimos que estamos delante de tu trono, delante de ti, del alto, el sublime, que en el cielo los ángeles le adoran, que hay estruendos cuando su presencia está ahí. Y muchas veces nosotros no tenemos esa conciencia de lo que es estar delante de ti. Pero tú en tu amor y misericordia nos admites tal como somos, pecadores, indignos, y a través de tu Hijo Jesucristo nos das esa bendición. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos delante de ti para escuchar tu voz, para oírte con un propósito, no solamente para pasar un tiempo. Permite que podamos aprovecharlo, que tu Espíritu Santo revele tu palabra en nuestra vida y que pueda tener un efecto espiritual en nosotros, que pueda haber un cambio y una transformación, Señor, a través de ella, porque tu palabra tiene poder. Y yo bendigo a cada persona que está aquí, la pongo delante de ti. Tú nos conoces, tú sabes lo que somos, lo que hay dentro de nuestros pensamientos, lo que hay dentro de nuestro corazón, cuál es la intención que tenemos nosotros delante de ti, Señor. Y ten misericordia de nosotros y háblanos, Señor, en esta mañana y que la palabra que recibamos pueda tener un efecto en nuestra vida, Señor. Yo te agradezco por tu presencia y porque nos aceptas delante de ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero hablarle en esta mañana de las prioridades en nuestra vida. Dios quiere que establezcamos prioridades y nosotros tenemos prioridades. Y en esta mañana yo quiero hablarle de ese tema que pues yo creo que hemos escuchado mucho acerca de esto, de las prioridades, porque eso tiene que ver con lo que nosotros hacemos a cada momento. Y déjeme decirle que esta parte es tan importante porque de ahí se desprenden muchas cosas en la forma en que nosotros vivimos. Y la palabra prioridad proviene del griego que significa primero. La traducción al griego es primero. Lo que nosotros ponemos por primero en nuestra vida. Y es algo que indica superioridad, preeminencia, prioridad, que es a lo que nosotros le estamos dando la importancia que nosotros queremos darle. Y quiero decirle que nosotros, si podríamos clasificar lo que nosotros hacemos en números del 1 al 10, pues la prioridad es lo que nosotros ponemos como número 1. Lo más importante, según nuestros intereses y según nuestras necesidades. Según lo que hay dentro de nosotros, según lo que nos interesa más, según la necesidad que nosotros tenemos, entonces ponemos y establecemos prioridades en nuestra vida. Y esto es muy importante porque, como yo le comentaba hace un momento, es la forma en que nosotros vamos a estar desarrollándonos y vamos a estar viviendo. Podemos, como yo le decía hace un momento, hacer hasta una clasificación de nuestras prioridades, podemos jerarquizar nuestras necesidades, nuestras tareas, a lo que le damos más valor, a lo que nosotros consideramos como esencial o crucial para que nosotros podamos vivir. Y todos nos manejamos respecto a esto, en la importancia. Cuando tomamos decisiones, cómo organizamos nuestro tiempo, nuestros recursos, cómo elegimos enfocarnos en lo que para nosotros tiene más importancia o es más significativo para nosotros. Todo eso tiene que ver con las prioridades. Y no podemos hacer a un lado lo emocional, lo espiritual, en donde nosotros le damos valor a las cosas que consideramos fundamentales. Y esto es algo muy importante en la vida de cada uno de nosotros, porque conforme a esto, nosotros vamos a vivir y nos vamos a desarrollar. Entonces, la prioridad implica seleccionar y actuar en función de lo que se valora más en un momento dado. Y todos lo hacemos. Todos lo hacemos. De esa forma vivimos. Y de esto quiero hablarle en esta mañana. ¿Cuáles son las prioridades que nosotros tenemos? ¿Cuáles son las prioridades que nosotros hemos establecido en nuestra vida?
Y la Biblia nos habla acerca de este tema, y yo me basé para desarrollar este tema en Ageo, en el profeta Ageo, cuando él está profetizando al pueblo de Israel después del cautiverio. Yo quiero que vaya por favor al libro de Ageo precisamente, y vamos a leer el capítulo número 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo número 5. Espero que ya lo tenga. También aparece en la pantalla o en su Biblia. Su Biblia física. Dice la palabra de Dios: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Y antes de comenzar o introducirnos al tema, yo quiero comentarle un poco acerca del contexto de este pasaje. En el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Y ya esto nos ubica en el tiempo, de lo cual nos está hablando aquí el profeta. Dice, en el segundo año del rey Darío. Ageo, Zacarías y Malaquías fueron los profetas que predicaron y escribieron al remanente del pueblo que había salido de Jerusalén. A ellos se les llama profetas menores, hay otros profetas mayores, y muchos le entienden que es por la importancia, pero no, toda la escritura es importante. Solamente se les llama profetas menores por el tamaño del libro, por decirlo de alguna forma. Hay libros muy extensos y hay libros más pequeños, y estos libros, hablando de Ageo, Zacarías y Malaquías, pertenecen a ese grupo de profetas menores, porque lo que escribieron se puede decir que es corto o es pequeño, pero no es menos importante que lo que escribieron Isaías, Jeremías, que es más extenso, pero sabe que todo tiene que ver con un propósito y es una parte muy importante dentro del plan de Dios que nos da a conocer en la revelación que Él tiene para nosotros. Entonces Ageo escribió este libro, y Ageo es mencionado en el libro de Esdras, en el libro de Malaquías. O sea, son profetas que profetizaron en ese tiempo, pero que su mensaje no es un mensaje aislado, sino es un mensaje que tiene que ver con lo que Dios estaba hablando en ese tiempo al pueblo de Israel, y aún nos está hablando a nosotros. Entonces, él escribió al remanente de israelitas que regresó del cautiverio de Babilonia. Y es muy importante tener todos estos detalles en cuenta, porque nos dan el contexto de esta escritura. Él profetizó al pueblo que había regresado del cautiverio, que había estado en Babilonia con un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Usted que conoce bien la palabra, ¿con qué objetivo regresaron ellos del cautiverio? ¿Perdón? Reedificar. Aquí dice la palabra, ¿verdad? Reedificar el templo. Ese era el primer objetivo que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Entonces, los tres profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, hablaron cada uno de ellos a los que regresaron después de estar exiliados 70 años. No regresaron todos los que estaban en Babilonia, porque ellos ya se habían acomodado, ya vivían de una forma, se puede decir, tranquila, ya estaban adaptados a la vida que tenían allá, y sin embargo, Dios les habla para que ellos puedan regresar y reconstruir el templo. Entonces, ellos regresaron a lo que yo me refiero es que ellos regresaron por su propia voluntad para obedecer el plan de Dios y para obedecer la palabra de Dios.
En el 538, Ciro, rey de Persia, que está en otro libro, permitió que los judíos exiliados regresaran a Jerusalén después de 70 años de cautiverio. Después de que ellos llegaron, dice la palabra que comenzó la construcción del templo dirigida por Zorobabel. Después de que regresaron, 2 años más tarde de que se establecieron, ellos comenzaron y obedecieron para lo que habían regresado ahí a Jerusalén. Entonces, y es en este año 536, cuando vienen ellos a comenzar la obra que Dios les había encomendado. Pero ¿sabe qué sucedió en el año 534? Se detuvo la construcción del templo. Solamente 2 años estuvieron ellos obedeciendo a Dios y construyendo el templo. Porque en el año 534, por ciertas situaciones que no vamos a ver ahorita, pero adversidades que ellos pasaron al llegar a ese lugar, detuvieron la construcción del templo. Y entonces es cuando viene esta escritura que nosotros acabamos de leer. Cuando Dios habla a Ageo para que hable a Zorobabel y a Salatiel, al gobernador, al dirigente espiritual, al sumo sacerdote que estaban en ese tiempo, y entonces les da esta palabra que nosotros acabamos de leer. Nosotros podríamos seguir dando fechas y diciendo lo que sucedió, pero esto nos ubica un poco en el contexto de manera general del contexto de este pasaje. Ya introduciéndonos en esta parte, en el tema que yo le voy a desarrollar, dice aquí, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Vino palabra de Jehová. Vino palabra de Jehová. Vaya por favor al versículo 13 y 15 de ese mismo capítulo. Dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Nosotros leímos que Jehová o que Dios les habla y les dice, y vino palabra de Jehová, y esto es el efecto que tuvieron las palabras de Jehová en el pueblo. La condición del remanente que regresó del exilio es lo que acabamos de ver, cómo estaban ellos. Habían dejado totalmente la construcción del templo, ellos estaban viviendo conforme a sus deseos, estaban viviendo conforme a sus necesidades, y entonces Jehová habla a su pueblo por medio del profeta, y aquí podemos ver la importancia de la palabra de Dios. Y en este pasaje es un llamado que hace Dios con una intención y con un propósito de sacudir al pueblo de la apatía espiritual, de la apatía en la que ellos habían caído. Ellos habían abandonado totalmente el propósito por el cual ellos habían llegado ahí a ese lugar, y esta palabra es muy importante, la palabra que Dios da al profeta, porque Dios quería tener un efecto en ellos por medio de la palabra. Dios quería sacudirlos de una forma en que ellos recapacitaran en lo que estaban haciendo. Dios estaba viendo la condición espiritual, la condición que ellos tenían, y les hace un llamado para que ellos volvieran una vez más a trabajar. Se puede decir, lo podemos decir, en la obra de Dios, en el propósito de Dios para la construcción de ese templo. Es algo muy importante porque cuando viene la palabra de Dios siempre tiene un propósito, siempre tiene una intención dentro del plan de Dios. La palabra de Dios, cuando el profeta habla, no es por una ocurrencia, no es por sentimentalismo, sino es algo que viene de parte de Dios y lo transmite al pueblo. Y así es la palabra de Dios. Cuando viene la palabra de Dios a nuestra vida, siempre traen una intención espiritual que quiere sacudirnos, que quiere llevarnos a algo, que quiere transmitirnos, pero para que tenga un efecto en nuestra vida.
Y esa es la intención que tiene en nuestra vida y que tiene en este momento. Entonces, es un llamado a cumplir el plan de Dios, es un llamado a cumplir el propósito de Dios. Es un llamado que les hace a ellos a que pongan en orden sus prioridades. Si nosotros leímos ahí, ellos habían abandonado la prioridad número 1 que Dios les había dado. Y ellos tenían ahora otras prioridades. Y entonces esta palabra es un llamado de Él para que ellos pongan en orden esas prioridades. Y el objetivo de esta mañana es que la palabra de Dios habla a nuestras vidas, que el Espíritu Santo la revela en nuestras vidas, que el Espíritu Santo obra en nuestra vida para nosotros poder recibir esa verdad de parte de Dios y podamos establecer las prioridades en nuestra vida. Usted sabe cuáles son sus prioridades, si es Dios o si son sus asuntos personales. Y yo creo que el Espíritu Santo nos muestra y nos va mostrando con el paso de este mensaje, de esta palabra, y nos va hablando y nos va guiando a lo que nosotros somos en este momento y lo que tenemos que hacer. La palabra, yo le decía hace un momento, la palabra tiene poder. La palabra inspirada por Dios tiene un poder que puede en nosotros, al ser revelada, bendecirnos y llevarnos a lo que Dios quiere para nosotros. El Salmo 119, 105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La palabra de Dios es una lámpara que alumbra, que nos guía, y es una luz que nosotros tenemos que seguir para que nos alumbre en ese caminar. Es lo que dice el Salmo 119. Y así es la palabra de Dios. En Hebreos 14, 12 dice que la palabra es viva, es poderosa y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y hasta la médula de los huesos, y juzga pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Ese es el efecto de la palabra de Dios. Nos guía, pero también es un arma poderosa que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Dice aquí la palabra hasta el alma, hasta el espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Y esta parte es muy importante para mí y se lo transmito, porque dice que vino palabra de Jehová por medio del profeta. Vino la verdad, vino esta palabra para que él la pudiera transmitir al pueblo y decirles lo que ellos estaban haciendo y cómo estaban actuando. Y ese es el efecto de la palabra de Dios en nosotros. Cuando estaba escribiendo esto, yo pensaba que hay personas que les gusta que otras personas les digan qué hacer o cómo actuar. Y yo pensaba, ¿por qué nosotros hacemos eso y nos acercamos a otras personas para pedir consejos si podemos acercarnos a Dios? Y Él, por medio de su palabra, nos guía y nos dice y determina lo que nosotros tenemos que hacer. Aquí está en su palabra revelada lo que nosotros tenemos que hacer conforme al plan de Dios. La palabra es viva, eficaz y es poderosa. Entonces, esta palabra nos lleva a reflexionar sobre lo que nosotros hacemos, nuestras actitudes, y nos revela realmente qué hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Y su palabra viene, en este pasaje, la palabra de Dios viene a confrontar al pueblo del propósito por el cual ellos habían llegado a ese lugar y no habían cumplido la reconstrucción del templo. Y ese tema era algo muy importante para Dios. Esta palabra les es hablada a estas personas, al pueblo, con un propósito, y ese propósito es que ellos habían llegado a ese lugar y les está exhortando y les está diciendo que no habían cumplido con el propósito de Dios, y era la construcción del templo. Y como yo les comento, eso era algo muy importante para Dios, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Por qué llegaron ellos ahí? ¿Por qué fueron sacados del exilio? ¿Por qué Dios los llevó otra vez ahí a ese lugar?
Pues podemos pensar muchas cosas para que regresaran al lugar donde habían nacido sus antepasados, porque Dios los quería llevar a que vivieran una vida mejor, porque ellos estando ahí iban a poder hacer cosas que no podían hacer ahí en Babilonia, pero no es así. Ellos fueron llevados ahí con un propósito que ellos tenían que cumplir, y ese propósito había sido abandonado. Más adelante, versículo 2 al 4 dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, y esta casa está desierta. Aquí hay un contraste muy fuerte. Sus casas estaban muy bonitas, pero el templo seguía en ruinas. Habían dedicado tiempo a sus casas, pero el templo seguía abandonado. Habían trabajado 2 años y había sido dejado a un lado. Y nosotros podemos ver, pues no es tan complicado lo que les está diciendo aquí el profeta. Están más preocupados por sus casas que por mi casa. Le están poniendo más atención a su casa que a mi casa. Le están poniendo más atención a sus actividades que a mis propósitos. Han desviado su mirada a su entorno, han desviado su mirada a sus beneficios y han abandonado el propósito de Dios. Han abandonado el templo. Es un mensaje bastante claro. Podemos nosotros verlo desde ese punto de vista, decir, pues les está exhortando, les está diciendo que han abandonado, que han dejado por sus deseos, por los deseos que ellos tienen. Y entonces hay algo que es importante para mí. Lo que parece que no es tan claro es la importancia que tenía el templo para el pueblo de Israel en el antiguo pacto. Y este es un enfoque que yo le quiero dar en este momento. La importancia del templo para Dios, la importancia del templo para el pueblo que debería de tener y que en la antigüedad, cuando se empezó a instituir, tenía para el pueblo de Dios y para Dios mismo. Es una importancia que nosotros podemos ver que la habían abandonado, se había diluido, había sido quitada. Ya no le estaban dando importancia a lo que era el templo de Dios para Dios mismo y para Israel, para el pueblo de Israel en el antiguo pacto que habían tenido. Lo que podemos ver, así como un asunto principal o primordial, es que no hayan terminado de construir un edificio. Ese no era el punto. Ese no era el punto. Construir un edificio. ¿Es importante eso? Él a simple vista podría decir eso, es que dejaron de construir, dejaron de hacer. Pero yendo más al fondo de este tema, no es el templo. No es simplemente que hayan dejado de construir un edificio, un monumento, algo que tenía mucha tradición para ellos. Lo que está detrás de esta exhortación que hace Dios por medio del profeta Ageo es mucho más profundo y va mucho más allá de una simple mirada. Tanto el tabernáculo en el Éxodo como el templo en el tiempo de Salomón era algo muy importante que Dios había establecido con un propósito. ¿Sabe cuál era lo más importante de esos lugares, del antecedente de este templo, el tabernáculo y el templo de Salomón? Que ahí habitaba la presencia de Dios. Que ahí estaba la presencia de Dios. Entonces no era simplemente construir un templo, sino era edificar un lugar para la presencia de Dios. Era edificar un lugar para que Dios habitara en medio de su pueblo.
Ya no, ahí como que ya es más relevante, ¿verdad? La orden que les había dado y la tarea que ellos tenían que hacer. Tanto en el tabernáculo que menciona Éxodo como en el templo de Salomón que posteriormente se construyó, eran los lugares donde Dios manifestaba su presencia. Era el lugar donde Dios manifestaba su gloria en medio de su pueblo. En ambos lugares estaba la presencia de Dios tratando de restituir lo que había sido perdido con el pecado original en Adán y Eva. Y esta relación y esa comunión con el Dios vivo y verdadero. Y mire, esto es lo más importante y lo esencial. Y fíjese hasta dónde nos lleva esto, hasta el principio, hasta el pecado original. ¿Cómo era la vida en el paraíso, en el Edén, cuando estaba Dios con Adán y Eva? Podemos decir que era perfecto. Ellos tenían comunión con Dios, hablaban con Él, se comunicaban, Dios les decía, ellos obedecían, no se tenían que preocupar por el alimento, tenían la provisión, convivían con los animales que había, era el huerto, era el paraíso. Pero entró el pecado y ese plan que tenía Dios para el hombre en ese tiempo fue roto, se vino abajo. Entonces, parecería que todo quedó ahí, pero entonces viene el plan de Dios nuevamente a querer restituir ¿qué? La relación que tenía en ese tiempo con ellos. Y entonces Dios comienza a acercarse al hombre. Fíjese qué importante es eso. Dios buscando al hombre, no el hombre buscando a Dios. Siempre, si usted ve la historia del plan de Dios, Dios buscando al hombre, Dios acercándose al hombre para tener una comunión con Él, para tener un vínculo estrecho espiritual con el hombre. Y ese es el plan de Dios. ¿Y sabe qué fue lo primero? Así a grandes rasgos se lo estoy platicando. No me puedo meter mucho porque es muy profundo esto. Viene el tabernáculo. Es cuando viene el tabernáculo. Dios acercándose al hombre y les da instrucciones de cómo hacer ese lugar para que Él morara ahí en el tabernáculo. Por eso es muy importante esto, porque siempre Dios tratando de acercarse al hombre, buscándole, y siempre el hombre cayendo, pecando, alejándose. Y es la historia, fue la historia del pueblo de Israel, siempre Dios buscando y ellos alejándose de Dios. Dios buscando al hombre de muchas maneras, de muchas formas, y aún en este tiempo lo está haciendo. Aún en este tiempo, Dios busca al hombre para tener una comunión con él. Pero ¿sabe qué? Lo que yo le decía hace un momento, nosotros no entendemos o no valoramos esa parte de Dios, buscándonos. Entonces, esa relación, esa comunión con el Dios vivo y con el Dios verdadero es lo que trata de restaurar Dios a través de todo su plan. Y podemos hablar de todo el plan y podemos ver situaciones que se dan y que se van dando, y aún en este tiempo, como yo le decía, Dios buscando al hombre. Ese es el plan eterno de Dios. Restablecer la comunión que se había perdido en ese tiempo. Entonces, ahí es donde cobra importancia esta parte. ¿Por qué? Yo se me preguntaba, ¿por qué ese énfasis en el templo? ¿Por qué ese énfasis en el templo? ¿Por qué les dice en esta parte de la historia del pueblo de Israel el templo, el templo, el templo? Porque ahí es donde habita la presencia de Dios. ¿Por qué el tabernáculo? Porque ahí habita la presencia de Dios. Si usted lee Éxodo, si usted lee Levítico, si usted ve las órdenes que da Dios de cómo establecer, cómo construir el santuario, con cuánta precisión, con tipo de materiales, con la función de cada elemento que hay, tanto en el tabernáculo como en el templo,
pues el libro es extenso y a veces hasta se hace aburrido porque está hasta con medidas y todo ese tipo de situaciones, porque es muy importante para Dios ese lugar, porque ahí es donde va a habitar su presencia y porque ahí es donde va a tener encuentro con el hombre. Aquí cobra relevancia entonces esto que dice: ustedes han abandonado, ustedes se han distraído, ustedes han dejado la construcción del templo por sus situaciones. Por sus situaciones. Dice, no es el tiempo para ustedes, dice aquí el versículo número 4. No es tiempo de habitar, dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. No ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? Hablando del tiempo, podemos tener tiempo para muchas cosas, pero normalmente yo le decía, establecemos prioridades. ¿Y cuál es nuestra prioridad? Dios, ¿en dónde entra? En nuestra prioridad. Hablando de Dios en todo lo que implica ser un hijo de Dios y estar a su servicio, estar en comunión con Él. Y podríamos mencionar muchas cosas. ¿Qué lugar ocupa el congregarse en tu vida? ¿Qué lugar ocupa en tu vida el tener un tiempo para orar? ¿Qué lugar ocupa en tu vida un tiempo para asistir a un estudio bíblico? ¿Qué lugar ocupa en tu vida el tiempo de Dios? Podemos decir que no es tiempo todavía. No es tiempo. Después, mañana. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo es el que yo establezco. Ese tiempo yo lo establezco en mi vida. Ese tiempo yo lo establezco en mi vida. Y aquí la palabra es muy clara. Dice, ustedes están en sus casas, ya están en sus casas y la casa de Dios está abandonada. Entonces, esta parte yo le quise dar esta relevancia y el énfasis a la habitación en la casa de Dios. Y por ejemplo, hablando del tabernáculo. El tabernáculo significa literalmente morada, lugar de morada, y era llamado así. Y era morada de Dios en ese tiempo. Él la estableció para hacer habitación ahí y tener una comunión con su pueblo. Ustedes que han estudiado, yo creo que lo saben y si no se los comento para reforzar esto, que era una tienda móvil donde habitaba la presencia de Dios. O sea, era una tienda que Dios le manda construir con ciertas características para habitar ahí, pero era una tienda móvil donde el pueblo se movía, desarmaban y donde llegaban ellos armaban otra vez esta tienda y ahí habitaba la presencia de Dios. Ese es el tabernáculo. Y el tabernáculo se armaba en el centro del campamento, en el centro donde ellos estaban, y esto significaba o simbolizaba que Dios era el centro de la vida del pueblo. Él era el centro de todo lo que ellos hacían. Dios o Jehová era el centro de todo lo que se movía en el pueblo. Y esta parte es muy importante y es muy relevante. Deuteronomio 12, versículo 11, si usted lo quiere buscar. Deuteronomio 12, versículo 11. Yo le voy a leer la Biblia de las Américas, la versión Biblia de las Américas. Entonces sucederá que el lugar que el Señor vuestro Dios escoja para morada de su nombre, allí traeréis todo lo que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda alzada de vuestra mano y todo lo más selecto de vuestras ofrendas vivas que habéis prometido al Señor. Ahí estaba la presencia de Dios. Ahí estaba la morada de Dios. Esa es la parte importante del tabernáculo. Después del tabernáculo viene el templo. Entonces, al pasar el tiempo, la promesa de Deuteronomio se cumple
Y el tabernáculo, esta tienda o esta carpa que acompañaba al pueblo de Israel en el desierto, deja su lugar y es reemplazado por el glorioso templo de Salomón. Usted recuerda eso, ¿verdad? Es construido el templo de Salomón que, pues, según lo que nos muestra la Biblia, era así como lo marca aquí, ¿no? Era una construcción, una edificación tremenda, de mucho lujo, con las mejores maderas, con las mejores piedras. Estaba hecho de lo mejor, era una construcción imponente. Y entonces este templo marcó la identidad del pueblo de Israel en ese tiempo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba ahí en ese lugar. Ellos comprendían que Dios no podía, que ellos tenían que construir una morada especial donde habitara la presencia de Dios. Entonces, nosotros podemos leer esa parte y también ver cómo fue construida, con qué materiales y también con qué objetivo. El Salmo 68, 16 dice: ¿por qué miráis con envidia, oh montes de muchos picos, al monte que Dios ha deseado para morada suya? Ciertamente el Señor habitará allí para siempre. Hablando del templo. Ciertamente Dios habitará allí para siempre. El templo era un lugar sagrado para Israel, en donde los sacerdotes de Israel entraban a la presencia de Dios en el nombre del pueblo para ofrecer sacrificios y estar en la presencia de Dios. Era algo muy importante, cumplía una función específica para el pueblo. Podemos decir donde ellos tenían comunión con Dios, donde había sido restaurada esa relación que había sido rota. Esa es la parte importante, esa es la parte esencial, el tabernáculo y el templo. Entonces, nosotros viendo la historia sabemos que ese templo fue destruido. Yo creo que era la peor afrenta que podían hacerle, destruir su templo. El templo fue destruido y ellos fueron llevados al cautiverio. Perdieron toda la identidad que ellos tenían como hijos de Dios. Fueron llevados cautivos y los que se quedaron por ahí pues, desaparecieron y se mezclaron con los pueblos paganos de ese tiempo. Y parecería que ahí termina todo, ¿verdad? Parecería que, bueno, ya fueron llevados, fueron desaparecidos, fue quitado el templo, perdieron la identidad. ¿Dónde están? Son esclavos. ¿Dónde quedaron? Ya no existen. Pero sabe que siempre en la historia del pueblo de Israel, siempre en la misericordia de Dios va a haber un remanente que va a cumplir con el propósito de Dios. Siempre va a haber un remanente que va a cumplir el plan eterno de Dios. Y esta es la importancia de esta escritura. Cumplir el plan eterno de Dios para la humanidad. No es, yo le decía, no es solamente edificar el templo, no es solamente edificar una construcción, es edificar la casa espiritual que Dios tiene. Es edificar una casa, dice la palabra de Dios que esa casa espiritual es de piedras vivas que somos nosotros. Y estamos viendo la importancia de esa reconstrucción. No era solamente el edificio, sino era continuar con el plan de Dios. ¿Cuál era el plan? La comunión con Dios. Restablecer la relación de Dios con su pueblo. Y esto, el plan de Dios no se queda ahí, sino sigue caminando. Y podemos llegar hasta pasar por Jesucristo y llegar hasta nosotros. Hablando del templo. Dice Ezequiel 37, 27, mi morada estará también junto a ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mi morada estará también junto a ellos. Su morada, la presencia de Dios. Y yo seré su Dios y ellos
serán su pueblo. En los libros de Esdras y Nehemías nos relata la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Y ahí usted quiere empaparse un poquito más o conocer un poco más acerca de eso, en estos libros puede ver todo lo que pasaron. De hecho, aquí en Ageo nos va guiando acerca de esta parte de la reconstrucción del templo. Yo nada más le estoy hablando de lo que les habló Dios, de que regresaran. Si usted se da cuenta, no nos metemos más allá. Entonces, todo esto, toda esta parte continúa con el plan de Dios. Podemos verlo en Jesús y tomarlo como un tabernáculo o como un templo de parte de Dios para nosotros. Y esto en Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En los tiempos en que la presencia de Dios no había templo, entonces viene Jesús, el reino de Dios establecido aquí en este lugar. La manifestación de Dios aquí en la tierra. Ahora en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo, nosotros somos templo, fíjese, templo del Espíritu Santo, donde Dios tiene su morada. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? ¿Sí sabía usted eso? Que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y usted se da cuenta cómo va evolucionando todo esto, cómo nos va llevando Dios hasta este tiempo, en que nosotros ahora somos el templo, esa casa espiritual donde habita Dios por medio de su Espíritu Santo. Y otra vez le digo, esa parte de llamarlos a que vayan y continúen con el plan de Dios, a que continúen con la construcción del templo. No es simplemente el edificio, ¿hasta dónde llega? Hasta nosotros. Dice Juan 14, 16 y 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora en vosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Él habita en nosotros. Dice aquí la palabra, para que esté con vosotros para siempre. Él estará en vosotros para siempre. Ese es ahora el templo. Este es ahora el templo. Somos nosotros ahora el templo. Romanos 8, 9 y 11 dice, y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y hay muchas escrituras que nos hablan acerca de que somos templo del Espíritu Santo. Somos la morada de Dios en este tiempo. Somos templo del Espíritu Santo. Como iglesia, Él mora en este lugar. ¿Por qué? Porque Él mora en nosotros. No porque ande, yo me imagino, ¿no? Que ande así como que la palomita volando. No, ¿por qué mora Dios aquí? ¿Por qué el Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros? Porque está dentro de nosotros. Juan 14, 23 dice, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. Y haremos con él morada. Esta es la palabra de Dios que yo le decía, cuando es dada a conocer, y cuando nosotros la conocemos, tenemos que tener esa conciencia de lo que es
el templo de Dios. Y de la importancia que Dios les estaba hablando a estos hombres en ese tiempo, de que regresaran a reconstruir el templo, no por el edificio, no porque quería tener un lugar físico, sino porque sabía que ahí iba a morar Él e iba a tener comunión con su pueblo. Esa comunión espiritual. Iba a estar cerca de su pueblo. Ahora ya no está ese templo, porque ahora el templo somos nosotros. El templo somos nosotros. Esa es la parte importante. Dice el versículo número 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Ya que les dijo todo esto Dios por medio del profeta, y que les exhorta y les dice que han abandonado el propósito, y les dice que todo lo que estaban haciendo mal, termina diciéndoles esto: mediten en todo lo que les acabo de decir. Mediten en mis caminos. Meditar en nuestros caminos es establecer las prioridades. Meditar en nuestros caminos es ver la realidad de lo que nosotros estamos haciendo en este momento. ¿Cuál era la realidad de estos hombres? Estaban metidos en sus situaciones. Esa era su realidad. Mediten en su realidad. Mediten en lo que están haciendo. Mediten en si están obedeciendo a Dios. Mediten en lo que en este momento están haciendo. Meditar es pensar lo que estamos haciendo, pero también es actuar. ¿Lo estoy haciendo de la forma correcta o lo estoy haciendo de la forma incorrecta? Mediten en sus caminos, piensen y actúen. Eso es lo que Dios les está hablando en este momento, en este tiempo. Y a mí me sorprende que estos versículos nos lleven, cuando profundizamos un poco en la palabra de Dios, nos llevan a un panorama muy amplio acerca de, y sabe qué es lo que me sorprende más, que todo va al plan de Dios, al plan de Dios. Todo lo que está escrito aquí en la Biblia va al plan de Dios de restaurar esa relación y esa comunión que se ha perdido. Todo el plan de Dios va cumpliéndose. Y cuando parece que hasta ahí ha llegado o que va a desaparecer, siempre surge ese remanente que cumple con ese propósito de Dios. Siempre va a haber personas fieles, siempre va a haber personas dispuestas, siempre va a haber personas que están dispuestos a obedecer a Dios para que el plan de Dios siga su marcha y siga su curso. Y a través de la palabra de Dios podemos ver eso, que este plan va a ser derribado, va a ser destruido, y siempre hay un remanente que es obediente y continúa con el plan de Dios. ¿Cuál es nuestro papel? Ser ese remanente de obediencia y de compromiso que establece prioridades para continuar con el plan de Dios para el hombre y para mi vida. Esto es lo que Dios habló en ese momento. Incline su rostro, por favor. Yo te doy muchas gracias, Señor, porque por tu amor y por tu misericordia es que podemos estar aquí en tu templo. Porque nosotros somos pecadores, somos indignos, y sin embargo tú nos tomas en cuenta, Señor, no importando nuestra condición. Pero a través de tu Hijo Jesucristo es que nos das esa nueva condición. Tal vez no somos perfectos, no somos algo de que enorgullecerse mucho. Pero sin embargo, a través de tu Hijo Jesucristo, tú nos has hecho dignos de estar en tu presencia, Señor. Dignos de poderte llamar Padre, dignos de ser tus hijos. Y esa parte, ese plan que tú tienes, se está cumpliendo paso a paso. Se está cumpliendo paso a paso. Y una parte muy importante fue la muerte de tu Hijo Jesucristo.
una parte muy importante, porque a través de ella es que tenemos un acceso directo contigo, porque a través de su muerte es que nosotros podemos estar delante de ti. Y esa parte es muy importante, pero eso no termina ahí, sino eso continúa hasta que estos cuerpos sean glorificados totalmente. Y yo te doy gracias, Padre, porque tú nos muestras en tu palabra claramente tu plan perfecto, tu plan de salvación, tu plan para nuestra vida. Yo te bendigo en esta mañana, Señor, porque a través de esta escritura tú nos muestras lo importante que es tu templo, tu casa, donde tú haces morada, donde tu presencia está, donde tu gloria se manifiesta. Y permite que nuestros ojos y nuestra mente, que es muy finita y tal vez no alcanza a dimensionar toda esta maravilla de tu presencia, pueda tal vez en un grado muy pequeño poder valorar lo que es estar delante de ti, en tu santo templo. Y cuando digamos, estoy en el templo de Dios, estoy delante de la presencia de Dios, podamos llegar a tener un poco de conciencia de que estar aquí es lo mejor para nosotros. Y valorarlo, Señor. Valorar el sacrificio de tu Hijo, porque a través de Él es que lo podemos hacer, mi Dios. Yo te agradezco esta mañana y gracias por tu palabra. Espíritu Santo, humildemente yo te pido que la reveles a nuestra vida y que pueda llegar a ser una realidad en nosotros, Padre. Yo te bendigo en esta mañana y bendigo a las personas que han escuchado esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hemos terminado con la reunión. Que Dios le bendiga.